Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde estamos listos para informarles, para enmarcarles las noticias de la actualidad, para opinarles sobre ella, y todo eso lo vamos a hacer con dos constantes en esta casa y que deberían ser circunstancias comunes en el empleo del periodismo. No lo son. La valentía y el rigor, y la exigencia, que si no, no podríamos hacerlo, de un ambiente general de libertades. Aquí los que vienen a expresar su opinión sobre las cosas, no a leer los papelillos que les manda el partido por la mañana temprano, como si fueran, pues eso, repipis cumplidores de las órdenes de arriba. No, aquí vienen a opinar. Su opinión, su criterio, a algunos no les gustarán. Bueno, a mí me puede pasar igual. Pero la libertad es lo que tiene, que cuando uno la asume, la tiene que asumir al 100%. Así es que nos gusta conducirnos en este espacio informativo, en los espacios de esta casa igual, con esos criterios. Bueno, hoy tenemos que empezar. Referencia obligada es nieve, viento, lluvia, frío. Alguno dirá, alguno mayor. Hay un señor ahí en la cuarta fila que dice, le oigo desde aquí, que dice, es que es invierno. Sí, efectivamente. Pero hombre, digamos que lo de la lluvia es normal, que lo del viento a veces sí, a veces no. Y lo de la nieve pues es extraordinario. Hoy, por ejemplo, Madrid amanecía pues con nieve cuajada, eso no es ni medio normal, pero es verdad que hay momentos en los que la climatología pues afecta a todo un país, y este es uno de esos momentos. No es que haya nevado en Madrid, no, es que hace un frío en Andalucía espectacular, es que en Extremadura caen los árboles porque hace un viento del carajo, que diría un gallego, es que las olas tienen atormentado el litoral con, bueno, pues muy mala mar, en fin, que estamos, ahí ven imágenes de cómo pues esto afecta a la vida de los ciudadanos. Ha habido decenas de vehículos como ese que ayudan a salir del atolladero, autobuses atrapados, autobuses en Madrid, en la A6, atrapados también en la A1, en fin, que la nieve ha impedido circular por zonas de la Sierra de Madrid, que ha obligado a activar el Plan 1 de emergencias, que bueno, pues que todo esto ha sido un caos para muchos ciudadanos, muchos colegios y algunas universidades que no han tenido clases lectivas. Y luego, pues mira, eso del mediodía empezó a salir el sol, y por lo menos en la ciudad de Madrid hay que decir que esto ha despejado. ¿Volverá a repetirse? No lo sé, porque esto de los frentes es continuo, le van cambiando el nombre. Ya no quiero ni saber cómo se llama el que acaba de pasar, pero ya está en el Mediterráneo y se anuncia la llegada de otro. Así es que esto va bueno, pues de mal en peor, podríamos decir, menos a los que les guste la nieve, que están de enhorabuena. Dicho esto, hay que contar en que los señores de la administración Trump han decidido algo muy serio que hay que contarlo porque puede tener unas repercusiones muy considerables. Ahí ven pues el tuit de Donald Trump: una armada enorme se dirige a Irán, se mueve rápidamente con un gran poder, entusiasmo y determinación. Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo sobre sin armas nucleares. Bueno, pues efectivamente, el despliegue se ha empezado a producir con algunas de las naves más espectaculares de la Armada de Estados Unidos, que van camino del díscolo país de los ayatolás, un país que lleva conduciendo una represión singularísima sobre sus jóvenes en todas las ciudades del país, de los persas, bestial, y que, bueno, si ahora tiene la ayuda de la Armada norteamericana en frente de sus costas, pues yo creo que eso probablemente contribuya a la democratización o a lo que quieran los iraníes, que desde luego parece que no es la continuidad del gobierno de los ayatolás. Bueno, primer invitado de esta tarde, don Miguel Bernat. Muy buenas tardes. A todos vosotros. Secretario General de Manos Limpias. Bueno, lo primero de todo, accidente ferroviario, ¿qué actuaciones ha puesto en marcha? Bueno, nosotros
fuimos los primeros Sí. que nos personamos precisamente a las 10 horas de producirse este trágico accidente. Nos personamos ya como acusación popular y esperamos que de un momento a otro, como la instrucción está bajo secreto sumario, pues que en cualquier momento su señoría ya dicte un auto, una providencia, aceptándonos la acusación popular, que luego por lo visto, se han agregado también otras acusaciones populares. Todavía es pronto para exigir las responsabilidades penales concretas y determinadas para X personas. Lo que es indudable que hay una responsabilidad política y esa responsabilidad política es innegable. Tenía que haber dimitido ese mismo día el ministro Óscar Puente. No ha dimitido, allá él, pero eso es una responsabilidad política. Ya veremos hasta dónde puede llegar también la responsabilidad penal. Pero en este caso, en esta instrucción hay un hecho muy relevante que nos ha tocado hasta ahora y que nosotros lo hemos estado estudiando, y es que nos hemos hecho con el pliego de condiciones de ese contrato de Adif a una UTE por importe de 52 millones. De 52 millones. Y hemos descubierto dos ilegalidades manifiestas. Una de ellas, como en un contrato a una UTE de esa envergadura solamente se le ha exigido un seguro de responsabilidad civil de 2 millones de euros. Esto quiere decir que ese pliego de condiciones está amañado, lo han hecho seguramente, presuntamente, ingenieros que trabajan en las UTEs, y nos ha dejado totalmente sorprendido. Esto no lo sabe la jueza porque ese contrato con ese expediente ya lo tenemos nosotros. Y luego la otra anomalía tremenda es que como después de año y medio de finalizar todas las obras, porque en el primer contrato para las vías solamente se habilitaban 600.000 euros, el resto era para otro tipo de estructuras catenarias, etcétera, etcétera. Y año y medio después aparece una modificación por el artículo 33 sin dar más explicaciones de 6 millones de euros, sin motivar. Porque esa modificación, que voy a decir, nos hemos pillado los dedos, pues en lo que sea. Nada. Entonces, bueno, este tema es un tema grave. Nosotros vamos a aportar ese contrato con ese pliego de condiciones, advirtiéndole a su señoría esos dos datos que creo que son relevantes a la hora de decir que el expediente se inicia ya contaminado con una presunta irregularidad del pliego de condiciones y de dar ese contrato a unas UTEs que han actuado de una manera totalmente irresponsable. Es que a lo largo de mi vida yo no he visto que exista una responsabilidad, un seguro de responsabilidad civil, llamémosle, que es simbólico. ¿Y qué pasa ahora? Que ahora las indemnizaciones que ya ha anunciado el ministro de 50 y tantos millones van a reducir los 2 millones y el resto lo vamos a pagar todos los españoles. ¿Pero qué es esta? Así va a ser. Es que esto es indignante, es que esto no puede continuar, porque nos están presionando de una manera tremenda en el tema fiscal, agencia tributaria, y ya veremos, porque estamos personados también en Tarragona con el tema de Cristóbal Montoro, que esa es otra, Entonces los ciudadanos españoles, vamos, venga, atrágala, no. Se acabó. Hay que plantar cara y exigir responsabilidades no solamente políticas, sino también penales y llegar hasta el final. Bernat, cuénteme usted qué pasa con Ábalos. Hoy Ábalos renunciaba a su cargo en el Congreso. Sí. Es un favor que le hace políticamente al PSOE, eso es evidente, porque bueno, pues con él no se podía contar en las votaciones, corre la lista, en la que entra es así, vale. Bueno, pero desde el punto de vista de los dos casos que le tienen en la cárcel, el uno en el Supremo y el otro ahora previsiblemente pase a la Audiencia Nacional, ¿no?
Uno es el de las mascarillas, que seguirá en el Supremo, y el otro es el de las mordidas por amaño de contrato. Sí, no, esto va a pasar ya. Ya el Supremo, en este caso, de renuncia, ya no es aforado, y desde luego esto va a demorar más el proceso contra Ábalos. Yo creo que ha sido una estrategia de su defensa, de sus abogados. Lo mismo pasó con Gallardo, que quiso aforarse, luego vio que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a lo mejor no era tan maleable como él pensaba, entonces ha renunciado, ha pasado ya a la audiencia provincial y ahí caben recursos y esto se puede demorar, porque claro, si se le condena en un tribunal inferior, a no ser sentencia firme, se va demorando su condena, efectivamente. Yo creo que ha sido una estrategia porque del Supremo ya no habría ninguna posibilidad de un recurso superior. Queda el amparo sirve para determinados favoritos del gobierno que le cogen al presidente del Constitucional, oye, venga, amparo y vamos a anular este tema, que es lo que está pretendiendo en estos momentos el fiscal general del Estado, que ya nos hemos opuesto a ese recurso que pide en el Tribunal Constitucional de nulidad del procedimiento. Bueno, dígame una cosa, finalmente, y ahora salto al juzgado de Juan Carlos Peinado, ¿finalmente tiene el juez el pasaporte de Begoña o todavía no? Todavía no. Qué vergüenza. Es un verdadero escándalo. Están ninguneando también a la Policía Judicial. Es un verdadero escándalo. Esto, creo, no sé si lo dije en la intervención la semana pasada, indica claramente el de ella y el de su asistente, que ahí viene claramente todos los desplazamientos que haya hecho, no solamente a República Dominicana, no solamente a Rusia, sino también y presumiblemente a Rumanía. ¿Qué pinta en Rumanía? ¿Qué pinta en República Dominicana? En República Dominicana ahí tienes las Islas Canarias, si quieres ir a las playas, pero en República Dominicana sabemos todos que es un paraíso, bueno, pues que va mucha gente de excursión, pero llevando maletas con dinero. Y encima, a saber qué avión cogió, si el avión presidencial o un vuelo privado, pero en cualquier caso se ve alguno de Air Europa o alguno de Air Europa o de Plus Ultra. Sí, señor. Bueno, don Miguel Bernat, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias. Igualmente por a vosotros, por transmitirnos la confianza de alguien que sigue muy de cerca estas investigaciones, porque no debemos aflojar en lo de la corrupción. Sea ferroviaria o no sea ferroviaria. Hay pues cortinas de humo y maniobras orquestales del gobierno en la oscuridad para que pensemos en otra cosa. Por ejemplo, ayer os denunciábamos uno aquí, ese decreto que regularizará a unos 500.000 inmigrantes sin papeles, que los van a tener, algunos de ellos, no sabemos todavía los detalles, pero que hay mucha gente que se sorprendió ayer ante las declaraciones del representante de la Iglesia Católica en nuestro país, Argüello, y que le faltó aplaudir a la medida del gobierno, una cosa extraordinaria que hemos querido repasar para vosotros. El Gobierno anunció este pasado martes un Real Decreto que va a regularizar a 500.000 de inmigrantes hasta ahora ilegales. Muchos han aplaudido esta medida y otros muchos se han mostrado totalmente en contra. Sin embargo, dentro de este último grupo no está la Conferencia Episcopal. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Luis Argüello asegura que hay que alegrarse de que muchas personas puedan pertenecer a nuestra sociedad, algo que según él reconoce también su dignidad. Sin embargo, son muchos los que le quieren recordar que la doctrina moral católica exige prudencia, discernimiento y sobre todo asumir que no toda buena intención
produce un buen resultado. Lo reflejan los datos. De hecho, en los últimos años son miles los inmigrantes que han entrado de forma ilegal a España y, a su vez, han aumentado de una forma brutal las agresiones sexuales, los robos y, en definitiva, la delincuencia. Unas palabras de la Conferencia Episcopal que, como decimos, han indignado a muchos. Y la Unión Europea, que le ha dicho al Gobierno de España, oiga, usted no puede actuar unilateralmente, esto tiene implicaciones para todos, porque los que ahora tienen papeles, pues mañana pueden estar en Francia o en Alemania o en Italia y, por lo tanto, no estamos ni a favor ni en contra, pero esto tendría que pasarlo usted por la supervisión europea. Seria advertencia. Han hablado también sobre este tema el ministro Urtasun. Vamos a escucharle. Decirles que creo que es una gran victoria ciudadana. Nosotros, como gobierno progresista, no queremos de ninguna manera que haya personas en nuestro país que trabajen sin derechos. Y también creo que España lanza un mensaje al mundo. Lanza un mensaje al mundo porque, frente a lo que estamos viendo en Estados Unidos, donde se persiguen a los inmigrantes y donde se persiguen a las personas, en España decimos y reafirmamos que somos un país de acogida. Otra cosa es que lo podamos pagar. Urtasun. Eso es importante. Otra cosa es el efecto llamada. ¿Cuántos puede atraer esta regularización de papeles en el sucesivo año 2026 cuando se va a producir previsiblemente? Bueno, cosas que la izquierda no va a tener en cuenta ni que se lo digan 1000 veces. Y Santiago Abascal, en el lado opuesto, hacía estas reflexiones. Y estas medidas van a tener consecuencias muy graves. La primera es que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias y va a tener consecuencias directas, agravadas sobre problemas que ya teníamos. El colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible. Y esos problemas van a llegar a toda España. Pues sí, señor. Hoy hay una noticia que yo asociaría con la comunidad de Aragón, que está pues en campaña electoral, que es interesante porque en Aragón nos han avisado de que Adif también perdió 7 trenes, 7, en la comunidad aragonesa el día del apagón y que se tuvieron que localizar a través de los servicios del 112 del Gobierno regional, que utilizó los helicópteros disponibles para encontrar a esos 7 trenes que, bueno, pues por lo visto Adif no tenía localizado y que, por cierto, no dio ninguna respuesta para cómo evacuar a los pasajeros, que era lo que le preguntaban desde el Ejecutivo Regional. En fin, que como ven, el descontrol en Adif no es solo en la provincia de Córdoba, sino que es más antiguo que eso, porque ya ha pasado un cierto tiempo desde lo del apagón y viene de lejos y afecta a toda España en conjunto, ¿no? Hablemos de la droga, porque tengo muchas cosas que enseñaros hoy en materia de la droga, que vienen a demostrar lo que hablábamos ayer, que son unos desfachados, que le echan un pulso a la Guardia Civil, un pulso y si acaso algún tiro, que no se cortan un pelo, que se creen que esto es lo que ellos dispongan, y eso no es así. Y como no es así, hay que tomar medidas y hay que forzar a los partidos políticos a que tomen medidas en sus programas electorales y el que gane que las lleve a cabo, porque otra cosa no se va. Otra cosa nos lleva al lejano oeste, donde los traficantes de cosas pues tiroteaban al sheriff. Esto es lo que pasa aquí. Van a ver un vídeo que manejan los sindicatos de la Guardia Civil, en el que claramente los narcos se burlan de la Guardia Civil. No solo se burlan, sino que desde las narcolanchas les disparan. A ver si oímos los disparos. Algo de eso eran los disparos desde esas narcolanchas que, bueno, pues que han seguido trabajando con la borrasca Joseph y que desde luego pues esto es un desafuero y es una barbaridad. Es una barbaridad que desde luego requiere tomar medidas de carácter urgente sobre lo que está pasando en muchos lugares de España. Esta lucha desigual que siguen Policía y Guardia Civil contra los narcos no puede continuar tal como está planteada. Hoy nuestro relato que demuestra cómo estamos bajo la piel controlados por los narcotraficantes
nos lleva a San Pedro del Pinatar, donde a un conductor de un coche, por cierto de alquiler, le han interceptado 3 kilos de marihuana, que llevaba pues, seguramente con el ánimo de comerciar con ella o de colocarla a algún distribuidor, en fin, todo un negocio muy lucrativo que está tentando a jóvenes y mayores a involucrarse en esto, que es un negocio ilegal, porque probablemente deben pensar que se arriesgan un poquito y si les sale se llevan mucha pasta. Y desde luego, pues el riesgo de que los cojan, pues a veces toca, pero luego la condena en la cárcel es un poco ridícula. De ahí nos vamos a 2 puntos que están en el mapa en las antípodas. Por un lado el Ferrol, en Galicia, y por otro Rubí, en la provincia de Barcelona. Ahí han sido desarticuladas 2 telecocas. ¿Qué son telecocas? Pues telecocas son como las telepizzas, sitios a los que llamas para encargar cocaína. Les he dicho, en el Ferrol y en Rubí, Barcelona. Entre ambos lugares se han intervenido 10.000 dosis de cocaína pendientes de reparto a los consumidores que llaman y piden 1 o 2 o las dosis que sea. Se reparte, por cierto, esta organización repartía tranquilamente en coche y también en patinete, que no falte de nada porque pues el negocio está ahí y estos también se forran con el menudeo de las bolsitas de cocaína en el Ferrol y en Rubí. Fíjate tú qué heterogéneo es el resultante y las posibilidades de forrarse y el negocio que hay detrás de todo esto. Razón por la que hay que insistir una vez más en que tenemos que hacer que esto cambie. Tenemos que revertir el nivel de penetración que tiene la droga en nuestro país, o de lo contrario no pasará mucho tiempo para que pues, algunos lugares de nuestro país sean como el Estado mexicano de Sinaloa, un lugar donde mandan los narcos, pero no manda la policía, ni siquiera la federal, no manda ninguna de las policías mexicanas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes de irnos, permitidme que os recuerde que, bueno, necesitamos vuestra cooperación. ¿Para qué? Para que esas ideas que compartimos, vosotros y nosotros, lleguen al conjunto de la sociedad española a mayor velocidad, con mayor claridad y con mayor eficacia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues os pedimos ayuda para que nos hagáis ser más fuertes y que nosotros podamos llegar a más cantidad de españoles a través de los programas de esta casa, que tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas compartidas. Así es que ahora tenéis que madurar si es mejor confiar en nosotros que hacerlo en plan francotirador, vosotros con los amigos, la familia, etcétera, etcétera, porque eso no llega al conjunto de la sociedad española. Ves las encuestas y te quedas tonto. ¿Cómo que hay 102 escaños de previsibilidad de voto al PSOE en las generales que algún día vendrán? No se entiende, ¿verdad? Bueno, no se entiende porque hay muchas televisiones. Por cierto, en eso también tengo que deciros que estoy un poco sorprendido. Hay personajes identificables con el sector de comunicación afín al gobierno, como por ejemplo Fran Ganillo o El País, que han empezado a ponerle la prueba a Óscar Puente. Y yo me alegro mucho porque en el fondo eso quiere decir que no deben creerse al tío de la chaquetilla de Sky, que sale los domingos, se va a hacer campaña, Pedro Sánchez, creo que se llama, Pedro Sánchez, sí. Este dice que apoya absolutamente a Óscar Puente. Cuando dice Pedro, el de la chaquetilla de Sky, que apoya incondicionalmente a alguien, yo me acuerdo de Ábalos, que también, a Ábalos, ¿cómo será la criatura de la chaquetilla de Sky? Que le llamaba, oye José Luis, vamos a hacer remodelación del gobierno. ¿Quién te parece a ti que podría ser ministro de Vivienda? Pues fulanita. ¿Y quién te parece a ti que podría ser? Hombre, nos convendría que fuera pues un ministro catalán, alguien del PSC, pero ¿qué tal? Muy bien. Y así le completó a su jefe,
al de la chaquetilla de Sky, le completó el gobierno nuevo, ¿vale? Lo que no esperaba Ábalos es que el día que el de la chaquetilla de Sky comunicó que había hecho remodelación del gobierno, había uno que no estaba, y era el que le había asesorado con los nombres, José Luis Ábalos. De modo y manera que a mí me parece que eso de que te considere imprescindible y ejemplo de transparencia y de virtud, pues no significa mucho o no significa nada. Y para los más traviesos que siguen este programa, significa que le va a dejar caer pronto. Como ya le están pues haciendo la cunita los franganillos, los la SER, El País, que sorprendentemente pues no han entrado al apoyo y al aplauso incondicional y sin discusión que normalmente suelen prodigar a los problemas que le llegan al gobierno. Por algo será. Nos vamos a ir a la publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Pues falta un minuto para las 8 de la tarde, que es el momento comprometido para la mesa de análisis político. Vamos a aprovecharlo bien porque vamos a proceder a las presentaciones en ese minuto. Don Roberto Granda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Periodista, analista político, hombre de bien. Hombre, así da gusto. No lo dudo, ¿eh? Como decía Óscar Puente en la 1, así da gusto. Lo afirmo, así da gusto. Así da gusto. Verás tú qué gusto le va a dar cuando le dejen caer así. Sí, porque eso está al llegar. Sí. En fin, don Luis Sancho. Abogado del Estado jubilado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar. Entiendo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, luego he hecho un día fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya después de hacernos la puñeta de buena mañana, De la nieve. a los que salen y trabajan, luego ya para los señoritos, fenomenal. Bueno, vamos con dos novedades. Yo sé que una le va a entusiasmar a don Roberto. Espero que las dos le gusten. En primer lugar, ¿ustedes se acuerdan de un tal Luis Roldán? Cuando cayó Luis Roldán, los periodistas fuimos a mirar quién puñetas le había propuesto para ser el primer director civil de la Guardia Civil. Y miramos su currículum. ¿Saben qué decía el currículum? Que era ingeniero graduado en la Universidad de Mequinenza. Oh, macho, si en Mequinenza no ha habido nunca universidad. Vamos, ni en tiempos del rey Fernando, el de la Corona de Aragón. No, no, nunca la hubo. Yo pensaba que nunca me iba a encontrar con un desafuero como este, ¿no? De un político que se las está jugando porque está en campaña electoral. Me refiero a Pilar Alegría, a la que muchos llaman ya Pilar Alergia, por lo que produce entre los ciudadanos. Bueno, pues esta señora emitió un tuit interesantísimo en la que dice haber estudiado, ahí tenéis el tuit, en la Universidad de Teruel. Estudié... 3 años en Teruel. En fin, pues ya me contará dónde, porque le pasa lo mismo que a la Universidad de Mequinenza. Que no existe. Y esto lo ha borrado inmediatamente de sus cuentas, porque en campaña seguro que se lo reprochan no una, sino varias veces. Mis profesores en la Universidad de Teruel, pues no sé quién sería, el Torico a lo mejor, el que le daba clases en aquellas tardes frías, me imagino yo, en aquella universidad. ¿Te ha gustado, eh? Sí, no, la referencia a Roldán es muy buena y que fuera el primer director civil, por así decirlo, ¿no? De la Guardia Civil, porque yo creo que ahí empezó el descenso, claro, sí, porque, sí. A ver, un estamento militar, como es la Guardia Civil, que forma parte de un organigrama castrense, y tiene que tener pues, por lo menos un general, de director general. O aunque sea un comandante, pero no alguien que venga de la vida política y porque
partido le pone ahí que luego pasa lo que pasa. Pero bueno, hemos visto lo que ha pasado, lo que sigue pasando en Barbate, por desgracia, y eso viene de que sean cargos políticos y no cargos de la cúpula militar o de la cúpula de la Guardia Civil. Pilar Alegría la van moviendo a la pobre de cargo en cargo la posición de ministra de Educación, cuando ni siquiera sabe ella la educación que tiene, lo que es curioso. Y ahora la han llevado a Aragón a que se foguee, pero en Aragón a lo mejor no les hace mucha gracia que la candidata lo que haga es defender el cupo catalán, porque sabe que Aragón hace frontera con Cataluña, entonces está un poco mosqueado. Dice, o sea, ella quiere ser candidata a Aragón, pero sabiendo que es en detrimento de nuestra propia tierra a favor de Cataluña y de darle más prebendas a los catalanes. Eso mosquea bastante. Yo le vaticino que va a tener un sonoro batacazo, pero a lo mejor es lo que busca Sánchez también. A lo mejor, quién sabe. Don Luis. Lo que no dice esta señora es que por lo visto es de familia falangista, de modo que siempre va al sol que más calienta. En época de Franco, su familia... No, al sol que más calienta, no sea usted malo, no. Al parador de Teruel, que hace un frío que pela, por la Universidad de Teruel, donde me imagino que también. Bueno, pero en el parador de Teruel el frío hace fuera, luego dentro pasan cosas muy calientes. Es verdad, es verdad, es verdad. Depende de cuánto lo montes también. Nada que ver, ella nada que ver en todo esto, nos enteró. Parece mentira, Teruel, un sitio pequeñito y tal, de gente seria, estos se montaban unas juergas inmensas. Bueno, gente seria que se acuesta temprano y no ve lo que pasa a altas horas de la madrugada. Claro, si la gente seria, pero si traes la fiesta de otro lado y vienen en furgoneta, los desplazamientos por carretera. Eso es verdad, podría haber sido Oviedo, la Vetusta, por ejemplo, y sin que usted se enterase. Bueno, vamos con otro asunto que también os quiero dedicar a todos porque es muy llamativo. Ayer decayó el llamado decreto Omnibus. El gobierno, que es muy cursipa esto, le llama el decreto del escudo social. Bueno, decayó porque le dijeron los del PP, los de Vox, los de Junts, que nanes, que no aceptaban la trágala. La trágala era una especie de bolo alimenticio en el que la excusa era no perjudiques a los jubilados, que aquí van la revalorización de sus pensiones. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pues hoy han pillado a Pedro Sánchez, el de la chaquetilla de Sky, con una grabación que hizo correr ayer después de fracasado el intento de hacer aprobar la ley Omnibus. Pero como veis, en el vídeo luce un peluco estupendo. Y en el peluco estupendo, pues los pelucos dan la hora. Lo que se ve es que son las 10:05. Y a las 10:05 ni él ni el mejor mago del mundo podía saber que iba a decaer el decreto ley Omnibus. Sin embargo, él, como es un zorro, porque ya lo sabía perfectamente, lo tiene todo perfectamente calculado, yo lo utilizo para que se deje de hablar de los trenes, además hablaré de los 500.000 que van a tener papeles, del decreto Omnibus, se armará la parda y así me dejan de hacer la puñeta con las soldaduras, los raíles y toda esta obviedad. Graban el vídeo y pues a alguien, al que hay que agradecerle mucho la paciencia, ha descubierto pues, que el vídeo se grabó muchas horas antes de que el reproche fuera aceptable. Bueno, porque Pedro Sánchez tiene la capacidad de predecir el futuro. Ya antes de que saliera la sentencia del fiscal general, recuerde que decía, es inocente. Pero ¿cómo lo sabe? Predictor, es predictor. A ver, vimos una época de la política un poco del like, ¿no? El me gusta de toda la vida, pero en las redes sociales. Entonces es todo los reels de Instagram, el corte de 20 segundos en Twitter, el grabar apresuradamente y nadie se dio cuenta de ese detalle. Y hoy en día te lo miran todo con lupa. Te van a decir, esa corbata es de no sé dónde, ese abrigo vale 1.000 y pico euros, como le pedía una del PSOE con un abrigo de 1.100 euros. Sí. Entonces, eso pues son esos fallos que ocurren y Pedro Sánchez lo que intenta es, bueno, más allá de qué forma metemos temas encima de la mesa y meter temas para ver si van tapando con esos temas los 42 muertos, 42 o 45. 45. Y quiere enterrarlos, es un símil un poco siniestro, pero encima de un montón de temas y de 500.000, 600.000 inmigrantes que quiere legalizar. Y es entonces, ahí nosotros también entramos, porque es un tema realmente serio, lo va a hacer por Real Decreto. Pero lo intentó antes con el tema de Julio Iglesias, que ha durado poco, ¿no? Se les ha desmontado, para desgracia de Ignacio Escolar. Y esto pues intenta también que vayamos dispersándonos y no centrarnos en lo mollar. Lo mollar es que hay muertos y que una vía que era de 1989 que se juntó con otra y que el ministro Puente ha hablado mucho y todo lo que ha dicho es mentira.
porque todo lo que ha dicho no concuerda con lo que los técnicos le han ido desmontando. Luego dice, no, es que Óscar Puente ha dado la cara. Hombre, sí, ha dado la cara, pero si todo lo que dice es mentira, ¿qué más da que salgas a hablar? Yo lo que creo es que somos mal pensados, porque puede suceder que el reloj lo tenga parado o lo tenga atrasado, y entonces alguien, por echarle una crítica fácil, pues ha dicho que se había adelantado a los acontecimientos. Lo peor es la técnica del decreto Omnibus, que ya la ha utilizado varias veces. Es decir, mezclar cosas buenas con cosas malas, de modo que si quieres las cosas buenas, tienes que tragar con las malas. O si no, te amenazaré con ser un Y antisocial, si no te digo que eres quieres exacto. el bienestar de los jubilados. Yo la verdad es que como jubilado que soy no me siento ofendido por el hecho de que hayan rechazado el decreto, la subida de las pensiones. Bueno, ya me las subirán. Lo que sí me parece absolutamente rechazable es esa técnica. Dígalo usted, mejor que lo diga yo. No hay partido político en España que se atreva a insultar a 10 millones de españoles a la vez, y que son los jubilados, por eso lo digo. Sí, sí. Por lo tanto, en tiempo y forma llegará un decreto limpio, de polvo y paja, en el que eso quedará perfectamente aclarado. ¿Por qué es lo que pasó el año pasado? Pues es que son muy pertinaces, son muy tozudos. Bueno, el que no tiene demasiadas luces es lo que le pasa. Bueno, pues si fuera ese el criterio, aquí tendríamos para dar y vender. Bueno, hoy noticia, José Luis Ábalos ha renunciado 2 meses después de ingresar en Soto del Real, ha renunciado a su acta de diputado. Eso tiene 2 interpretaciones, la política y la judicial. En la judicial, que es la más fácil, el tema de las mascarillas se las tendrá que ver con el Supremo. Y el tema de las mordidas por amañar contratos, etcétera, que va un poco más atrasado, ese lo tendrá que negociar en la Audiencia Nacional. ¿Y en lo político qué? Bueno, en lo político pasa una cosa muy divertida, y es que le ha querido hacer un favor al PSOE. Esto solo se puede interpretar así. ¿Por qué? Porque él votaba siempre con el PSOE, a pesar de que le echaron y se tuvo que ir al grupo mixto. Pero desde que ingresó en la cárcel no podía ir a votar, con lo cual quedaba ese voto inutilizado. Perdido, tontamente perdido. Y ahora, con esta estratagema, yo renuncio a mi condición de diputado, pasan 2 cosas. Primera, que pone en marcha el cobro de los 2 años estipulados para cuando uno pierde la condición de diputado, lo pueda activar. Y 2, quizás más importante que todo eso, que hace correr la lista del PSOE, porque él fue candidato del PSOE por Valencia, hace correr la lista de los que se quedaron a las puertas de ser diputados del PSOE, y le toca subir a una que es alcaldesa de un pueblo de Valencia, por cierto, condenada por conducir en estado de embriaguez. Bueno, pues esa es la cosa, no hay más. ¿Y entonces qué? Entonces esas 2 cosas pasan a la vez, y el beneficiado es el PSOE, y tengo que contarles por qué. El beneficiado es el PSOE porque a partir del momento en el que ya no esté considerado diputado el amigo Ábalos, con la única cosa que es la abstención de Junts, ya puede aprobar lo que le dé la gana. Vamos a verlo. Tras 2 meses encarcelado en Soto del Real, José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado. El exministro deja de ser aforado. Continuará, eso sí, siendo juzgado en el Supremo por la trama de las mascarillas. Una decisión que tiene trasfondo político, y es que con la renuncia de Ábalos, el PSOE pasa a tener un voto más. Es decir, los socialistas recuperan un escaño que había quedado en el aire con la entrada en prisión del exministro. Sube en la lista Ana María González, alcaldesa de un municipio valenciano que en 2021 fue condenada por conducir ebria. Con ella en la Cámara Baja, el PSOE gana un diputado más en sus filas, y eso puede ser determinante en algunas votaciones. Pues el grupo del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria sumarían 172 votos, mientras que el bloque de PP, Vox y UPN alcanzaría los 171. Si en algún momento este escenario se materializa y Junts se abstiene, las iniciativas de Sánchez podrían salir adelante. Hasta ahora, el Ejecutivo necesitaba el sí de los de Puigdemont. Eso sí, aún está en el aire si Ábalos podrá cobrar su indemnización. Tendría derecho a cobrar 20 mensualidades por los 20 años que lleva como diputado.
Con su renuncia, José Luis Ábalos hace un favor al PSOE, favor que el exministro espera cobrar más adelante. Así lo ha valorado el Partido Popular, que considera que con este movimiento el partido busca mitigar su precariedad parlamentaria. Abascal tacha de razonable que Ábalos no siga siendo diputado. Bueno, me parece razonable, ¿no?, que una persona que está en prisión preventiva no pueda seguir siendo diputado, no pueda seguir representando a los españoles, máxime cuando fue Ábalos precisamente quien tuvo el encargo de defender la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Mientras que desde dentro del gobierno, Yolanda Díaz cree que la decisión llega tarde. Luis Sancho, ¿qué te parece? Bueno, que hay una razón adicional que no se ha mencionado, y es la de que con eso retrasa un poco la tramitación de sus procedimientos, o sea, que dilata un poco. En cuanto al tema del dinero, pues que cobre, pues si el juez sabe hacer las cosas, supongo que le trabará embargo sobre eso, porque él tiene que reembolsar un montón de dinero, y de modo que, pero bueno, pero nunca viene mal si te viene un dinerito extra del si no le grabarían sus inmuebles o lo que fuera. Estás en la cárcel y sigues ingresando dinero y encima tienes visitas de vis a vis y demás, pues tan mal no estará José Luis. Hay una cuestión con Ábalos, que tendemos mucho en España pues a la broma, al meme, y pues como es un golfete que parece de la idiosincrasia del español truán, sátiro y demás, por el tema de, bueno, su promiscuidad, sí. Pero es que este hombre era el antiguo ministro de Transporte, bueno, de Fomento, sí, pero que se encarga de los transportes, de las infraestructuras. Y ahí es cuando empezó un poco la decadencia que ahora estamos viviendo, que ya ha llegado al paroxismo con Óscar Puente, que era un señor que la gente se quejaba del estado de las vías y lo que hacía era reírse e insultarte en redes sociales. Ahora está ya más suave, ¿no? Claro. Pues Ábalos era el que metía a sus sobrinas, eufemísticamente hablando, en Adif, era el que empezó con la corrupción, era el que estuvo con la trama de las mascarillas, y era una persona muy cercana a Pedro Sánchez, aunque ahora diga que no lo conocía en lo personal. Hombre, pues para no conocerlo en lo personal se iba con él a todos los sitios, y confiaba en Koldo, ¿no?, y en Cerdán, a que tampoco conocía y también está en la cárcel. Entonces, por eso digo que el tener a estos golfos en puestos tan relevantes y tan importantes para el devenir de lo que es España y su funcionamiento, luego vienen estos lodos o estos accidentes, más bien, lodos sí, por lo de la Dana. Pero claro, si España está como está, es también por la clase política que tenemos y por una parte de la sociedad que la defiende y está dispuesta a ir con ellos hasta el final. No me toques a mi PSOE. Sí, sí, y por los poquísimos mecanismos de regulación y de eficacia democrática que podrían haber impedido, por ejemplo, que Puente hubiera nombrado presidente de la Renfe a un señor que viene de la lista de Manuela Carmena, claro, por tanto que es de Madrid, y que su tesis como ingeniero, su tesis doctoral, fue a propósito del carril bici. Claro, me parece que ese, hablando de carriles, pero de acero y de diferentes años mal soldados, pues vaya a poder estar al frente de la Renfe. Pero así es con todo. Lo que pasa es que esto se puede hacer en estadística, y en estadística da igual porque ponen a otro y tú no te enteras si la serie del PIB está mal o si la serie del paro es incorrecta, pues te lo dan y te lo comes. Pero con 45 muertos es difícil de sostener. Tan difícil es de sostener que ahora el miedo es lo que manda en los pasillos de Adif. ¿Por qué? Pues porque no saben a dónde va a llevar toda esta investigación en materia de la renovación integral de la vía y qué se van a encontrar en mitad de todo este lío. El miedo tiene que ver con que dice, quita, esto no sé quién lo ha hecho ni cómo. Los contratos de la renovación de la obra, antes lo comentaba aquí Miguel Bernat, solo tienen una cláusula de responsabilidad civil de 2 millones de euros, siendo que la obra es de 52,5, con lo cual pues alguien parece que les quiso dar ventaja. Hay una de las empresas que se adjudicó estas obras, os recuerdo que tiene en nómina a Koldo García 6.000 al mes y a la mujer de Koldo García con otros 6.000 al mes, dice que por buscar nuevos negocios. O sea que algo hay ahí que hay que investigar.
Y luego en lo técnico hay que investigar muchas cosas, porque los que entienden de soldaduras dicen que hay unas manchas en la soldadura de los raíles que rompieron y que provocaron el descarrilamiento. Hay unas manchas que demuestran que algo ahí estaba adulterado, que eso no estaba bien hecha. Esa soldadura se hizo, por lo tanto, mal. Eso es lo que sostienen. Y ahora os vamos a presentar un trabajo donde se basculan todas las novedades del día. La normativa de Adif desmiente las palabras de Óscar Puente, que trató de ignorantes a quienes cuestionaron que si la renovación de la vía del accidente de Adamuz fue completa, todos los carriles tenían que haberse cambiado. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Según el texto, una renovación integral implica el cambio de todos los carriles y no, como dijo el ministro de Transportes. Y siguiendo con las contradicciones, la línea afectada que conecta Madrid con Sevilla no estará operativa el día 2 de febrero, sino el 7. Con un tuit, Puente anuncia que en aproximadamente 10 días se habrá reparado por completo la vía rota y se recuperará totalmente el servicio de la línea. Lo que no cuenta el ministro de Transportes es que hay miedo en Adif. Nadie quiere hacerse responsable de esta obra de emergencia. Nadie quiere firmar el inicio del expediente de tramitación de urgencia. No se quieren comprometer porque no saben qué puede haber y qué se van a encontrar cuando hay tantas incertidumbres en el caso. Fuentes del sector aseguran que lo que habría que hacer sería una enmienda, una obra de reposición del servicio y una revisión integral de toda la línea y de todos los elementos. A la tensión interna dentro de Adif se suma que se ha restringido el acceso total a la documentación sobre el caso. No hay nada. Hablan de una medida cautelar para evitar filtraciones. Mientras se abre una nueva vía de investigación del siniestro. Han encontrado una mancha sospechosa en la soldadura, que se estudia como la principal causa, que podría determinar si ésta se hizo correctamente, cuando unieron un carril de 1989 con otro de 2023. Roberto. Claro, es que, como he dicho antes, por mucho que salga Óscar Puente con su verborrea, ninguna de las afirmaciones ha resistido la verificación de los técnicos. Y luego está la necesidad constante de vamos a intentar salvar la imagen institucional, la imagen gubernamental, antes que las víctimas. Las víctimas, bueno, pues les hacemos un homenaje laico y si no vienen, pues mira, que se apañen entre ellos, porque al final yo creo que lo que interesa o lo que a las familiares les importa es hacerlo en privado y que cada uno lo haga como mejor considere. Pero es una constante que se repite y yo he visto un patrón tanto con el coronavirus como en las riadas de Valencia, como en el apagón, como aquí con el accidente de los trenes, que es lo primero, salvar la imagen del gobierno, que la responsabilidad no caiga en los que tienen responsabilidad, evidentemente. Se llegó a decir que los chavales organizados, improvisando, ¿no?, que estaban a paladas recogiendo barro en Valencia, que era una asociación de ultraderecha. Los vecinos del pueblo ahí en Andalucía se organizaron también de forma muy heroica para sacar, y muy tranquilos además, para sacar a los heridos del tren antes de que llegaran los servicios de emergencia, porque además eso fue un desastre, porque uno de los trenes lo encontró un guardia civil con una linterna que está por ahí, que ni siquiera sabían que estaba. Entonces, en vez de exigir, las responsabilidades políticas que debemos exigir es evidente, están intentando salvar su imagen, que es lo único que importa. Entonces yo digo, un gobierno que solo piensa en ellos mismos y en su puesto es un gobierno que a los ciudadanos les da igual, que los muertos les da igual. Y pienso que más gente, por desgracia, va a morir, porque las carreteras están en un estado lamentable. Las vías, nadie se atreve ya a montar en tren y esto viene ya de atrás. Incluso los embalses pueden llegar a fallar. O sea, estamos en un país que se desmorona porque el socialismo arruina los países y la corrupción, que parece un lema o un eslogan, la corrupción mata, no es una frase hecha, es que la corrupción trae este tipo de consecuencias también. Y el poner a cierto tipo de personas corruptas en puestos de poder, también luego vienen los... Porque lo de los trenes, vamos a ver, han pasado un montón de incidencias y siempre se decía, esto un día va a pasar algo, hasta que el día llegó. Y el día llegó y los responsables lo único que hacen es intentar salvar su propio culo. Y yo creo que ya está bien. Luis. Bueno, yo he hecho en falta dos cosas que la gente no considera ni la prensa tampoco y que deberían de empezar a considerar. Primero, para echar a un señor de su puesto no es absolutamente necesario que cometa delitos y que cause daño a la gente. Simplemente por ineficiencia, por ineficacia,
está más que indicado la dimisión, y si no lo dimite, si no tiene la vergüenza de dimitir, que lo echen. Que cesen. Exactamente, que lo cesen. Y segundo tema que también se olvida, en todas estas obras y en toda esta historia de las vías, hay unas empresas que han trabajado ahí. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Tú aceptas hacer chapuzas y demás y no pagas por ello? ¿No se le puede exigir también responsabilidad a las empresas que han intervenido en estas obras o que han debido intervenir en ellas? A mí la verdad es que me llama mucho la atención, es decir, que ni se pida dimisión de gente sin esperar a que haya muertos ni responsabilidades penales, porque aquí parece que los que tienen que cesar a los políticos son los jueces dictando una sentencia penal, y no hace falta llegar a eso. Hay muchos grados de ineficiencia y de ineficacia que exigen una dimisión o un cese inmediato. Y las empresas, oye, ya es hora, se habla mucho de que le dan mordidas a las empresas y no sé qué, no sé cuántos, pero nadie se mete con las empresas. Oiga, ya es hora de que quien cobra una mordida es casi tan delincuente como el que la paga. Sí, por ahí le anda. Vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, enseguida volvemos y continuamos. Ya estamos de vuelta. Por acabar de hablar de la tragedia, la apocalipsis ferroviaria, resulta que Renfe tardó casi 2 horas en constituir una sala de crisis en plena tragedia del tren de Adabuz. 2 horas. Menos mal que era una cosa de crisis guiada por una urgencia sobrevenida grave. 2 horas. Ya no te digo si en constituirse eso, en tomar decisiones, lo que fuera. Bueno, a pesar de que personalmente creo que es un globo para dispersar a todos los que están bramando por la dimisión de Puente y del gobierno entero por la tragedia ferroviaria, bueno, pues se ha producido esto del decreto de regularización, que es un cariñito a los de Podemos, y a ver si nos metemos en el zurrón 500.000 votos, aunque sea solo para las municipales, que para votar en otro tipo de elecciones les queda muchos años de recorrido. Hoy hablaba Felipe González en unos términos complejos de entender. Dice que se alegra de la regularización, que tiene dudas sobre si estos serán capaces de hacerla bien, pero que si la hacen bien es de lo poco que van a poder presumir los socialistas de Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno, Felipe González, duda de si la regularización de 500.000 de inmigrantes se hará de forma correcta. Defiende la medida, pero advierte de problemas europeos serios si no se gestiona adecuadamente. Si sale adelante, dice el expresidente, que será la primera cosa buena que haga este gobierno. Las advertencias de Felipe González cobran mayor relevancia si tenemos en cuenta 2 pactos europeos sobre inmigración. Uno de ellos es de 2008 y aún está vigente. En él se pide a los estados a comprometerse a usar solo regularizaciones caso por caso y no de forma generalizada. Con los procesos de gran volumen se exige que cada expediente sea evaluado individualmente. En 2006, la regularización española habría cumplido esos requisitos. Exigía contrato de trabajo, alta en la seguridad social y ausencia de antecedentes. Unos criterios que Sánchez ha disminuido notablemente. Ahora solo ha exigido que el inmigrante lleve en España al menos 5 meses. En otro informe de la Unión Europea se detalla la importancia de evaluar posibles desarrollos de flujos migratorios para prevenir crisis. Es obvio que en Bruselas temen que los regularizados en un país Schengen se trasladen libremente a otro y ello conlleve al efecto llamada. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la regularización de Pedro Sánchez va contra la política migratoria europea. El gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso,
y condicionadas, caso a caso, y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país. Luis. Hombre, yo la verdad es que es bien claro que una regularización indiscriminada de inmigrantes es una auténtica locura. Primero, porque admites inmigrantes que van a contribuir al florecimiento de la nación y otros que son simplemente unos malhechores. Y en segundo lugar, porque no es lo mismo entrar por medios normales que pues en pateras, etcétera, etcétera. Por cierto, que además en este tema de la inmigración yo echo de menos que les metan mano a todas esas ONGs que se supone que son benefactoras y que en definitiva se están dedicando a la trata de esclavos, porque toda esa inmigración ilegal que se trae aquí como mano de obra barata, en el fondo es una moderna manifestación de la trata de esclavos de la que se lucró mucha gente en el siglo XIX y que francamente pues está fuera de lugar. Bueno, que esto es una barbaridad, el indicativo es que se niega a pasarlo por el Congreso y que lo hace a golpe de aquí mando yo, también conocido como Real Decreto, que se aprueba en el Consejo de Ministros y ya está. O sea, la ciudadanía o el Congreso no tiene nada que decir. Más allá de hacer esto en un país donde hay un absoluto descontrol de las fronteras, lo que eso significa, no solamente se trata de una alteración del censo, porque estos no podrán votar de momento, pero yo creo que en 3-4 años sin problema, y por eso lo hace, además. Es una forma de comprar votos de forma descarada. Esto tiene unas consecuencias también, en el sentido, en el mercado de la vivienda. No hay tantas viviendas, no se está construyendo al nivel de inmigración que recibe España. En cuanto a la sanidad, saturada. Luego los médicos, claro, se quejan de que tienen guardias de más de 24 horas y de que están exhaustos. Pues bueno. En cuanto a seguridad ciudadana, yo no sé qué interés hay en reventar los barrios. Se nota que viven muy alejados de la realidad y de la realidad de la calle y las tensiones que esto provoca, o de la realidad del transporte público, mismamente. Yo lo utilizo bastante y veo lo que hay, y hay veces que son situaciones dantescas. Y luego, el nivel de crispación, o sea, lo de Torre Pacheco, que ha pasado, y parece que ya nos hemos olvidado, se va a repetir en el futuro si el país deja de ser el país que conocemos para ser una mezcla donde hay gente que viene a trabajar y gente que viene de forma irregular, y que sabemos lo que está ocurriendo. Ahí está el aumento de los delitos, que eso no es una invención. Luego te dicen, no, es que al regularizar, pues mira, van a pagar impuestos. Claro, pues me estás confundiendo el Estado con la nación. O sea, que paguen impuestos puede venir bien al Estado, pero no sé qué repercute en la nación y que de repente tu barrio deje de ser tu barrio. Esto hecho por políticos y por élites políticas que viven en su propia burbuja, que siempre van a ir en coche oficial hasta la organización privada, y la organización privada al coche oficial, y no van a pisar la calle y la realidad de la calle. Esto va a perjudicar muchísimo, por supuesto, a las mujeres, eso ni falta tiene que decirlo. Y luego, cuando en Europa todos los países, incluso los países más progresistas, están dando marcha atrás en las políticas de inmigración, aquí hacemos al revés, aquí vamos en contra de la corriente, aquí investimos como un morlaco. Y esto solamente para que gane un poco más de tiempo Pedro Sánchez, para que a ver si gana 500.000, 600.000 votos, para que haya una masa que destruya, digamos, el tejido social y le dé al PSOE más representatividad. Y sobre todo para que el New York Times saque a Sánchez en la portada como la antítesis de lo que está haciendo en América Donald Trump. Claro, no se olvide que el gran promotor de toda esta corriente de inmigración es el amigo Soros. Y el amigo Soros es una de las primeras visitas que tuvo Sánchez cuando tomó posesión de su puesto. Y los que pagan mandan. Hay algo muy clasista, disculpa, que es decir, es que vienen a hacer los trabajos que nosotros no queremos. Mira, eso lo puedes decir en lo que el viento se llevó, por ejemplo. Mira, vienen a recoger el algodón, pero eso es una forma de, ¿no? Como diciendo, ¿quién va a venir entonces de asistentes en nuestras casas? Pero esa es una mentalidad, yo creo que, bueno, en fin, a mí me llama la atención. Pero eso es lo que obedece, ¿eh? La inmigración en gran medida obedece a eso. Es decir, los señores, los grandes sátrapas tipo Soros y los grandes capitalistas están decididos a que van a abaratar costes a base de traer
mano de obra del tercer mundo que se conforma con mucho menos dinero que los nacionales. Bueno, sigamos. El hombre se llama Julito Martínez, el hombre que paga a Zapatero y que hace contratos con la empresa de las hijas, resulta que también cobró del rescate de Plus Ultra, y hoy hemos sabido que en los registros que han hecho en su casa han encontrado una caja en la que había 15 teléfonos no rastreables. Yo no suelo tener tantos, yo con un par de ellos ya me apaño, y todos son rastreables, por el amor de Dios. Sí. Y algunas fotos de él y no Shakira no, él y ZP en Venezuela. Esto es muy importante porque, claro, se tienen un enorme cariño y además están en negocios juntos. Julito Martínez, ya os hablaremos de Julito. Y ahora vamos a algo que es verdaderamente escandaloso y que espero que quede claro después de las opiniones de nuestros invitados, que no es una opinión personal, sino que desde luego lo tenemos que compartir todos. El Gobierno está ya tramitando la petición de indulto para el que fuera fiscal general del Estado condenado a 2 años de cárcel por vulnerar el secreto de un contribuyente, en este caso el novio de Ayuso. Nos lo cuenta Javier López Rey. El Tribunal Supremo tendrá que decidir si el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es indultado o no. Y es que el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños, ya ha comenzado los trámites necesarios para que Álvaro García Ortiz, condenado, entre otras cosas, a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sea indultado debido a una solicitud de indulto presentada por 2 particulares, según ha confirmado el periódico El País. Por ello, el Alto Tribunal tendrá que dar su parecer, dado que fue el organismo que dictó la misma sentencia. Por lo tanto, si esta petición prospera, el Consejo de Ministros tendrá la última palabra para que, posteriormente, el rey Felipe VI autorice la concesión del indulto total. Si esto se produce, al ser total, a García Ortiz, aunque no se le borraría el delito, sí desaparecería la inhabilitación y la multa. Esto se produce en un contexto en el que más de 150 juristas firmaron el pasado martes un manifiesto en el que se posicionan en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo bajo el título "Una sentencia inquietante", con el que critican la decisión del Alto Tribunal. En esta línea informativa, Alberto González Amador solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera de fiscal tras su inhabilitación por la vulneración hacia su persona. El Ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite para que se produzca el indulto del que fuera fiscal general del Estado. Bien, ¿y qué opina la señora Isabel Díaz Ayuso? Nuestro país se encuentra en una situación inédita al tener a la cabeza del Gobierno de la Nación a un presidente que abiertamente se ha situado por encima de la ley. Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos. Nadie está a salvo de nosotros y quien lo intente será aniquilado. Esta burla a la ley y este homenaje a la impunidad lo vemos también en el anuncio de regularización de 500 000 de inmigrantes que se encuentran en situación ilegal actualmente en España. Roberto. En muchas partes. Bueno, rápidamente, lo de Zapatero forma parte del Grupo de Puebla. Lo que eso significa es que está metido en todos los chanchullos del Cártel de los Soles también, y es un tipo siniestro que hay que llegar hasta el final en este caso, ¿no? De momento está en libertad, pero yo creo que hay que seguir indagando por ahí, y todo lo que sabemos de él cada vez es más tétrico. Respecto al indulto, vamos a ver, aquí ya nos pilla sorpresa, aquí ya no es como cuando Sánchez dijo: no, mira, la amnistía va en contra de la Constitución, no le vamos a dar el indulto a los golpistas catalanes, eso no entra dentro, vamos, está fuera de toda lógica, y luego se lo dio. Que decimos, joder, qué desgraciado, ¿no? Cómo nos mintió otra vez más Sánchez, tal. Aquí yo creo que se veía venir. Es decir, ya se hacían los chascarrillos de, bueno, van a condenar al fiscal general, pero luego le van a dar el indulto. Pero, aunque se vería venir, eso no deja de que sea una vergüenza y un escándalo. Pero que todos más o menos sabíamos lo que iba a ocurrir, sí, lo sabemos y aún así ocurre. ¿Por qué? Porque yo creo que ya no tiene ningún tipo de freno moral Pedro Sánchez y ya le da igual. O sea, no tiene cortapisas democráticas de alguien que le vaya a decir hasta aquí, y él va a seguir hacia adelante como
como un tráiler que pierde los frenos y en vez de intentar salirse, pues llega hasta el final y dice, venga, aunque me lleve por delante a media ciudad. Don Luis. Bueno, yo primero espero que el rey, que es quien tiene que sancionar el indulto, algún día levante la mano y diga, por lo menos manifieste su protesta. La verdad es que me parece estremecedor que un señor, un delincuente se dedique a ser fiscal y vuelva otra vez a ejercer su posición de fiscal. Yo, desde luego, como presunto delincuente, si caigo alguna vez en sus manos, estaría temblando y, desde luego, lo primero que haría es recusarlo, porque me parece un ser indigno. Como es indigno absolutamente el amigo ZP, que es el causante de muchos de los males que ahora mismo padecemos. Le salva su aspecto estontaina y demás, pero es malvado como poca gente ha estado en el gobierno español. Sí, no es Bambi. No, de Bambi nada. Y le han salido unos cuernos enormes. El mensajero del infierno, sí. Bueno, si os parece increíble que el Gobierno pueda pedir el indulto para un condenado por el Tribunal Supremo por divulgar la intimidad de un contribuyente, pues aún nos va a parecer más raro que lo que ha ido a decir al juzgado el jefe de gabinete de la que fue vicepresidenta del Gobierno y actualmente es vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Este hombre ha reconocido que se reunió con Koldo García, dice que no fue para la operación de Villafuel, pero esto, claro, es la primera vez que va a declarar, ya veremos qué acaba pasando. Y ojo, ha contado el caballero jefe de gabinete que en alguna reunión participó Teresa Rivera y en alguna reunión, no sé si fue la misma, participó José Luis Ábalos. O sea, que no eran unas reunioncillas de tercer nivel a las que iba Koldo y los escoltas y los que vigilan la entrada de las discotecas próximas al ministerio de Teresa Rivera. No. Esto era al más alto nivel. Claro. Están persiguiendo en la justicia también al jefe de gabinete de Reyes Maroto, la ministra de Industria, que esta sí tuvo que ver con lo de los hidrocarburos, pero ha dicho que como estaba nevando que hoy no podía ir, que le citen en otra ocasión, que él con mucho gusto acudirá a los tribunales. Llevamos años desenredando una trama que tiene muchas y muchas ramificaciones. Por eso cuando yo digo la PSOE, dicen, ¿por qué dices la PSOE? La organización criminal PSOE. Porque además llega hasta las más altas instancias y porque se comportan como tal, y así lo dice el Tribunal Supremo. Entonces, hay tantas puertas, digamos, a las que abrir y asomarse al espanto de lo que ha hecho esta gente, que me resulta inaudito que, bueno, que se están... A ver, Ábalos está en la cárcel, Cerdán ha estado en la cárcel, pero que se van como poco a poco librando porque es como que no somos capaces de abarcar la magnitud de lo que es el PSOE ahora mismo y todas sus ramificaciones delincuenciales. Pues empezamos a tirar, claro, ya algunas hasta quedan en el olvido o en el ostracismo, ¿no? Que es el Tito Berni, que es la trama de mascarillas, pero claro, en nuestra cabeza la pandemia pasó hace muchos años, porque tendemos a olvidar lo malo, pero es bastante reciente y lo que hicieron es muy, muy grave. Y lo que están haciendo en el gobierno, donde han intentado o se han puesto a robar desde el primer día, porque además está demostrado que desde antes incluso de llegar al poder ya estaban organizando las tramas, pues responde a una organización criminal como puede ser la Cosa Nostra o la Camorra. Sancho. Lo que es asombroso es que esta señora, la señora Rivera, se haya ido de rositas. Y no de rositas, sino nada menos que a la Comisión Europea y de vicepresidenta. Cuando es, yo no diría la única, pero sí la principal responsable del asunto de la DANA. Sí. Porque ella, a ciencia y paciencia, destruyó obras hidráulicas, impidió que se limpiaran los cauces de los ríos, con lo cual se produjo el desbordamiento del barranco del Pollo, etcétera, etcétera. Y oye, ni siquiera la oposición ha tenido el detalle de pedir su cabeza. Ha pasado sin pena ni gloria, se ha escapado a Bruselas. Y no puso un pie en Valencia. No, y además como si ella fuera absolutamente ajena al tema, cuando es la principal responsable de este asunto. ¿Cuántos responsables políticos se ha cobrado la DANA? Mazón. ¿Y qué ha quedado en el imaginario
de la gente, mazón dimisión, mazón asesino. O sea, no piensan en los verdaderos responsables. Bueno, No, los pero- vecinos sí lo saben, ¿no? Y lo que los Pero eso estuvieron ahí eso lo se saben. lo tiene ganado el PP a Sí. pulso y espérate todavía que a Moreno Bonilla no le caiga algún sopapo claro. por el tema de la Renfe. Pero con el coronavirus se sigue diciendo las residencias de Madrid, cuando han muerto más gente en otras comunidades, mucho más, en otras residencias y sobre todo que tardaron muchísimo en tomar medidas desde el gobierno central. Pero es que manejan el relato, manejan los medios de comunicación y luego tienen un ejército ahí de fieles, de lacayos, que lo que hacen es repetir, ¿no?, las consignas del gobierno que te mueven el sillón. Cuando te vas a sentar, te lo han movido de sitio. Y con el coronavirus hay un tema que has pasado desapercibido, que es que el señor Feijóo obligó a vacunarse a la gente. En Galicia. A los que iban a Galicia. Por eso digo que... Y a ese no le dicen nada, y eso es Bueno, tan grave o más que lo de la residencia Era de Madrid. prohibicionista y pues duro con las libertades individuales, ¿verdad? Sí. Pero Roberto, yo siento discrepar contigo. Dime. No es que la gente del PSOE sea más dura que los otros, no. Es que los otros son muy blandos. Eso también, claro, eso también. Tú eres Mazón y yo soy Feijóo. Yo te digo, sí, sigue, majo, sigue. Ya te iré evaluando desde lejos a ver qué tal lo haces. Y un año después... Y me desentiendo de ti, completamente. Y un año después te dejo pues, que participes en un funeral donde se te come en vivo y a continuación, sin haber hecho nada por Valencia, voy y le acepto la dimisión. Pero fíjate lo que ha hecho, por ejemplo, en el otro lado, Sánchez con Salvador Illa. De las peores gestiones de Europa, por no decir la peor, en la pandemia. Un tío que es filósofo, o sea, que tiene unos conocimientos de medicina que puedo tener yo, que te puedo echar un poco de agua oxigenada ahí en una herida. Estuvo en la pandemia para promocionarlo a Cataluña. Fue a Cataluña, es presidente de la Generalidad y no ha respondido de nada. Y también está con el tema de las mascarillas. Por eso digo que... Y a Óscar Puente lo que están diciendo es lavarse un baje y decir, fíjate qué bueno es, cuántas explicaciones está dando, que ha salido 2 horas a hablar. Maneja mejor el agitprop, o sea, la agitación y propaganda. Eso viene de la Unión Soviética, por eso digo, yo creo que ahí sí que son más duros, y la oposición también. Una oposición real tendría que estar encima de Óscar Puente. O sea, Óscar Puente no podría salir de esta misma semana en el cargo. Y muchas cosas más. Porque Sí, claro. Feijóo permitió que se comiera en vivo Amazon sin tener un candidato. Sin tener un candidato, acuérdate de las semanas aquellas. Pues me sale este es diputado allí. Y dices, sí, pues mira, este podría ser. Casi lo rifan. Oiga, pero esto qué mierda es. En fin, perdón por la expresión. Mañana, en esta cadena, a partir, creo que de las 6 de la tarde, estén pendientes, vamos a retransmitir el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Ya saben que será en un pabellón porque la Catedral de Huelva es muy pequeña. Será una ceremonia religiosa, será un funeral. Vamos, lo que en España se entiende por un funeral, excepto el gobierno. Eso. Estarán los reyes presidiendo el acto fúnebre y pues parece que le va a tocar el marronazo, porque están de uñas las familias de las víctimas, le va a tocar el marronazo a María Jesús Montero. Desde luego, nadie espera que aparezca Oscarín por allí, porque se lo pueden comer, pero requete vivo. Aquí lo podrán ver, insisto, mañana alrededor de las 6 de la tarde. Espero que lo sigan y no se lo pierdan. Y ahora, los detalles del funeral nos los cuenta Marina Neila. Será en Huelva, en el Palacio de los Deportes de Carolina Marín, a las 6 de la tarde. Será una ceremonia organizada por el Obispado y es un acto abierto al público. De hecho, se prevé un dispositivo especial de movilidad con transporte público para facilitar la asistencia y evitar tráfico en la zona. Y será así, como pedían muchos de los familiares, una ceremonia religiosa para despedir a las 45 víctimas de este fatal accidente. Por cierto, el funeral laico
laico previsto para el día 31 sigue pospuesto. El Gobierno dijo que se posponía porque los familiares no podían llegar, pero lo cierto es que muchos de ellos, además de no querer que fuera un funeral laico, argumentaron que no iban a asistir de todas maneras porque no querían compartir espacio con los que consideraban responsables del accidente. El malestar fue tremendo. Los reyes Felipe VI y Leticia han sido los primeros en confirmar su asistencia, además de muchos representantes institucionales. La ministra María Jesús Montero irá en representación del Gobierno central, junto con los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. Eso sí, no se prevé que pase por allí el ministro de Transportes, Óscar Puente. Sí, no creo que fuera muy bien recibido. Don Luis. Pues Marisú no creo que tampoco la reciban con los brazos abiertos, precisamente. Y si abren los brazos será para luego darle algún cachete que otro que se merece sobradamente. La verdad es que, bueno, menos mal que hay un funeral como Dios manda, que merece ese nombre, y no una tenida masónica como la que hubo en su día con el tema del COVID y más cosas. Y a la que se ha prestado estúpidamente el Partido Popular. Y encima se atreve a criticar a Vox porque se niega a ir a esas mascaradas que no vienen a cuento. En fin. Es que, a ver, lo de funeral laico es una contradicción en los propios términos o una chorrada, vamos a decir así. Es como ahora que se han puesto de moda supuestamente el bautizo civil, que no sé lo que es un bautizo civil. ¿Coges al crío, lo tiras al río? ¿O cómo va eso? Porque son sacramentos. Entonces, un sacramento no puede ser laico. Un sacramento es eminentemente católico. Igual que el Estado es aconfesional, pero el país es católico. Nos gusta o no, independientemente de las creencias de cada uno. España es católica, pero además desde hace muchos siglos. Entonces, ahí está la historia. Ahora que tú, bueno, si quieres casarte e ir con el concejal del pueblo de turno, perfecto, me parece muy bien. Si yo fuera familiar de las víctimas, o sea, yo entiendo perfectamente que no quieran juntarse con Óscar Puente y que no lo quieran ni ver, pero yo si fuera familiar de las víctimas, bueno, no lo voy a decir porque tampoco quiero incitar a la violencia, pero a lo mejor sí iría, pero no para saludar efusivamente. Entonces, que esto se haya hecho al margen de los políticos es una muestra de que la sociedad civil a veces saca un poco el orgullo y la honra. Es decir, no, vamos a organizar un funeral, con lo que eso implica, funeral. Vale, si en la catedral no hay espacio, pues lo organizamos aquí. Y no queremos que venga Óscar Puente por aquí, ni monumentos laicos, ni funerales masones, ni nada por el estilo. María Jesús Montero, pues le ha caído el marrón a ella, pero oye, ella es la que quiere figurar. Ella es la que metía el codo para salir en la foto delante del rey, detrás, bueno, o al lado. Que uno pensaba, ¿pero qué quiere esta señora? Y luego te das cuenta, es que hay elecciones en Andalucía. Es que lo importante es la foto. Pues que aguante el chaparrón y sí va. Y como digo, todo el respeto a los familiares de las víctimas que se han negado a colaborar en esa farsa de funeral laico. Sí, señor. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis contertulios su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad, en unos minutitos, arranca aquí El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes, hombre de plena confianza del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha renunciado a su escaño. Y con ello lo que sucede es que, bueno, él deja de ser diputado, estaba en el grupo mixto, siempre votaba lo mismo que el PSOE, pero estaba en el grupo mixto. Al entrar en prisión, hace 2 meses, Soto del Real, pues dejó de poder acudir al Congreso y dejó de poder votar. ¿Qué pasa ahora? Pues que sube la lista el siguiente candidato que se quedó a las puertas de ser diputado en el Congreso, del Partido Socialista, ahora tomará posesión como, en este caso, diputada en el Congreso. Bueno, ¿y con eso qué? Pues que el PSOE gana un escaño. ¿Y eso qué cambios produce?
producen bastantes cambios, porque con ese escaño recuperado en una votación en el Congreso, a Sánchez solo le sería necesaria la abstención de Junts para sacar alguna cosa adelante. Por eso el gesto de Ábalos muchos lo interpretan como un favor al PSOE. ¿Y cómo afecta esto? Se preguntarán a la situación judicial de José Luis Ábalos. Bueno, del caso mascarillas de este no se libra y el exministro probablemente va a ir a juicio el próximo mes de abril. En el que sí va a haber cambios es en la otra pieza del caso Koldo, la relativa a las obras públicas, en la que también está imputado Santos Cerdán. Este caso irá previsiblemente ahora a la Audiencia Nacional. Lo cierto es que, como les contábamos, José Luis Ábalos no va a tener ningún tipo de beneficio después de este cambio, de este movimiento. Si hubiera escuchado a su abogado hace meses y hubiera renunciado con anterioridad al escaño, se hubiera evitado una condena prácticamente inminente y que, por cierto, no va a ser recurrible ante una instancia superior. Tras 2 meses encarcelado en Soto del Real, José Luis Ábalos ha renunciado a su acta de diputado. El exministro deja de ser aforado. Continuará, eso sí, siendo juzgado en el Supremo por la trama de las mascarillas. Una decisión que tiene trasfondo político, y es que con la renuncia de Ábalos, el PSOE pasa a tener un voto más. Es decir, los socialistas recuperan un escaño que había quedado en el aire con la entrada en prisión del exministro. Sube en la lista Ana María González, alcaldesa de un municipio valenciano que en 2021 fue condenada por conducir ebria. Con ella en la Cámara Baja, el PSOE gana un diputado más en sus filas y eso puede ser determinante en algunas votaciones. Pues el grupo del PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria sumarían 172 votos, mientras que el bloque de PP, Vox y UPN alcanzaría los 171. Si en algún momento este escenario se materializa y Junts se abstiene, las iniciativas de Sánchez podrían salir adelante. Hasta ahora, el Ejecutivo necesitaba el sí de los de Puigdemont. Eso sí, aún está en el aire si Ábalos podrá cobrar su indemnización. Tendría derecho a cobrar 20 mensualidades por los 20 años que lleva como diputado. Con su renuncia, José Luis Ábalos hace un favor al PSOE, favor que el exministro espera cobrar más adelante. Así lo ha valorado el Partido Popular, que considera que con este movimiento el partido busca mitigar su precariedad parlamentaria. Abascal tacha de razonable que Ábalos no siga siendo diputado. Bueno, me parece razonable, ¿no? Que una persona que está en prisión preventiva no pueda seguir siendo diputado, no pueda seguir representando a los españoles, máxime cuando fue Ábalos precisamente quien tuvo el encargo de defender la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Mientras que desde dentro del gobierno, Yolanda Díaz cree que la decisión llega tarde. Y en el caos ferroviario, el miedo parece que se apodera de Adif. ¿Por qué? Porque hay que firmar el proyecto de la reconstrucción de las vías que, en fin, quedaron dañadas con el accidente de Adamuz. Además, están viendo que cualquier revisión de lo pasado les va a involucrar a los técnicos de Adif, sea la soldadura, la calidad. Hoy, por cierto, y hablando de la soldadura, ha aparecido un nuevo temor. Son unas manchas que aparecen en la soldadura que se rompió y donde se produjo el descarrilamiento del tren Irio. Esas manchas, dicen algunos expertos en esto de la soldadura del acero, que tienen que ver con que pues el material utilizado tenía alguna impureza y que eso generó, pues tal vez, que se rompiera el punto por el que se soldaban, eso sí, las vías antiguas del 89 con las vías modernas de 2023. La normativa de Adif desmiente las palabras de Óscar Puente, que trató de ignorantes a quienes cuestionaron que si la renovación de la vía del accidente de Adamuz fue completa, todos los carriles tenían que haberse cambiado. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía
se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Según el texto, una renovación integral implica el cambio de todos los carriles y no, como dijo el ministro de Transportes. Y siguiendo con las contradicciones, la línea afectada que conecta Madrid con Sevilla no estará operativa el día 2 de febrero, sino el 7. Con un tuit, Puente anuncia que en aproximadamente 10 días se habrá reparado por completo la vía rota y se recuperará totalmente el servicio de la línea. Lo que no cuenta el ministro de Transportes es que hay miedo en Adif. Nadie quiere hacerse responsable de esta obra de emergencia. Nadie quiere firmar el inicio del expediente de tramitación de urgencia. No se quieren comprometer porque no saben qué puede haber y qué se van a encontrar cuando hay tantas incertidumbres en el caso. Fuentes del sector aseguran que lo que habría que hacer sería una enmienda, una obra de reposición del servicio y una revisión integral de toda la línea y de todos los elementos. A la tensión interna dentro de Adif se suma que se ha restringido el acceso total a la documentación sobre el caso. No hay nada. Hablan de una medida cautelar para evitar filtraciones. Mientras se abre una nueva vía de investigación del siniestro. Han encontrado una mancha sospechosa en la soldadura, que se estudia como la principal causa, que podría determinar si ésta se hizo correctamente, cuando unieron un carril de 1989 con otro de 2023. Y no habrá vuelta a la normalidad en la alta velocidad española el lunes que viene. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que se retrasa la reapertura de la línea Madrid-Sevilla al próximo 7 de febrero. Son 5 días después de lo anunciado en un principio. Hoy han recibido la autorización para comenzar los trabajos de reparación de la vía y se espera que este sábado, no, el que viene, ya esté funcionando con normalidad. Desde el pasado 18 de enero, día del accidente, los viajeros han tenido que buscar vías alternativas al tren para viajar a Andalucía. Y Óscar Puente va a ser mañana en Huelva en ese funeral, misa funeral a las víctimas, el gran ausente. Después de que los Reyes anunciasen su presencia, el Gobierno se ha visto arrastrado y enviará a la vicepresidenta y candidata del PSOE a las andaluzas, María Jesús Montero, y a los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres. Una representación de bajo perfil del Gobierno después de que fracasase la primera opción, la del funeral de Estado laico, que finalmente previsiblemente no salga adelante después del malestar manifiesto de las víctimas. Aquí, por cierto, en el Toro Televisión podrán seguir la ceremonia en directo a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ¿por qué no cesa Sánchez a Óscar Puente? Pues la verdad es que es una pregunta que nos hacemos muchos los espectadores que sigan los medios que se caracterizan por adular y aplaudir, a rabiar al Gobierno, y habrán descubierto que ni Franganillo ni El País están por la labor de apoyar a Puente después de la tragedia ferroviaria, y se preguntarán, ustedes lo mismo que me pregunto yo, ¿por qué lo defiende Sánchez? Porque tras las evidencias de mala gestión en las vías de las soldaduras, por ejemplo, no está claro que tiene que pagar con la dimisión o con el cese. Algunos creen que le está pagando esos tuits tan malévolos, tan intoxicadores, con los que jalonaba Puente la vida pública. Recuerden, por ejemplo, aquel en el que acusaba al presidente Milei de tomar ciertas sustancias. Ese papel podría recaer en otro y no pasaría nada. No es necesario Óscar Puente para ser así de malo en términos políticos. De hecho, a mí me consta que están buscando alguno, creo que cerca del Parlamento Europeo, para que venga a Madrid y asuma esa función. Puente lo que tiene es que es un muro de contención de todas las decisiones corruptas que se tomaron en lo ferroviario antes con Ábalos y también durante su mandato de ministro de Transportes. La corrupción no solo es llevarse el dinero en los concursos, amañarlos, etcétera, etcétera. La corrupción no solo es mentir con las presuntas auditorías que hizo Puente tras la marcha de Ábalos y con esos secretillos derivados del trato con algunas empresas. Por eso, pues ahora Puente impone silencio a los contratistas que renovaron la vía en el siniestro de Adamuz. La corrupción es el haber sido la puertecilla para que muchos cargos públicos de diferente nivel y de nivel bajo, principalmente, pasen a engordar
en cargos que les vienen muy grandes. Por ejemplo, hay un caso emblemático, hay muchos casos, esto afecta a Más Madrid, a Compromís, al PNV, pero si acaso hay uno que sea emblemático, ¿por qué lo eligió Óscar Puente para convertirlo en presidente de Renfe? Es el caso de Álvaro Fernández, que era un hombre de confianza de aquella alcaldesa izquierdista de Madrid, Manuela Carmena. Este es un ingeniero que hizo, ojo, su tesis doctoral sobre el carril bici, lo cual da una inmensa superioridad moral para todos aquellos que te discuten sobre el acero de las vías de los trenes de alta velocidad. En fin, un lodazal que llenó de incompetentes el mundo de los raíles y de los trenes, ahogado, eso sí, y eso es más alejado en el tiempo y más presente en la tragedia, por los fallos en el mantenimiento. Bueno, y la gran regularización de inmigrantes anunciada y aprobada ayer por el Consejo de Ministros contraviene la legislación europea. El último pacto de los 27 prohíbe a los Estados tomar este tipo de decisiones de manera unilateral y otra norma comunitaria impide hacerlo de forma generalizada. Se trata de normas que no son vinculantes, pero que el Partido Popular ya sopesa comentar con el resto de colegas europeos. El expresidente del Gobierno, Felipe González, duda de si la regularización de 500.000 de inmigrantes se hará de forma correcta. Defiende la medida, pero advierte de problemas europeos serios si no se gestiona adecuadamente. Si sale adelante, dice el expresidente, que será la primera cosa buena que haga este gobierno. Las advertencias de Felipe González cobran mayor relevancia si tenemos en cuenta dos pactos europeos sobre inmigración. Uno de ellos es de 2008 y aún está vigente. En él se pide a los Estados a comprometerse a usar solo regularizaciones caso por caso y no de forma generalizada. Con los procesos de gran volumen se exige que cada expediente sea evaluado individualmente. En 2006, la regularización española habría cumplido esos requisitos. Exigía contrato de trabajo, alta en la seguridad social y ausencia de antecedentes. Unos criterios que Sánchez ha disminuido notablemente. Ahora solo ha exigido que el inmigrante lleve en España al menos 5 meses. En otro informe de la Unión Europea se detalla la importancia de evaluar posibles desarrollos de flujos migratorios para prevenir crisis. Es obvio que en Bruselas temen que los regularizados en un país Schengen se trasladen libremente a otro y ello conlleve al efecto llamada. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la regularización de Pedro Sánchez va contra la política migratoria europea. El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso, y condicionadas, caso a caso, y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país. Esta cesión a Podemos tiene su contrapartida. Los morados se abren ahora a apoyar el traspaso de la inmigración a Cataluña, que ya estaría encarrilado. Junts ha dado hoy el primer paso manifestando su voluntad de cambiar la ley que el Congreso tumbó el pasado mes de septiembre. Los cambios no afectarán al articulado, ha dicho hoy Nogueras, pero sí podrían afectar al preámbulo, eliminando pequeños detalles que no gustaron en su día en Podemos. La alusión a los problemas de convivencia o el desconocimiento de los extranjeros del catalán son algunos de ellos. Y además el Gobierno ha desbloqueado esta semana otras dos demandas de Junts. Cataluña tendrá asiento en la UNESCO y en la Organización Mundial de Turismo, tal y como han firmado el ministro Álvarez y un consejero del Govern. La decisión, que la Generalitat ha calificado como un salto para Cataluña, implica un claro privilegio que hasta ahora no tenía ninguna otra comunidad. Exteriores hoy ha rebajado un poco la cesión. El representante del Govern estará integrado en la delegación española y, por tanto, Cataluña no tendrá estatus de miembros asociados. El jefe de gabinete de la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, ha reconocido hoy en los tribunales que en el Ministerio de Transición Ecológica se mantuvieron varias reuniones con Koldo García. Es más, el que fuera mano derecha de Teresa Rivera dice que en alguna de esas reuniones
se contó con la presencia de la propia Teresa Ribera, que hoy día es la vicepresidenta de la Comisión Europea, y también, añade el jefe de gabinete, estuvo presente José Luis Ábalos. Sin embargo, el jefe de gabinete de la Ribera ha desvinculado esas reuniones de la trama de hidrocarburos y más concretamente de la empresa Villafuel. Y el Gobierno ha empezado los trámites para indultar a Álvaro García Ortiz. Ha sido después del registro de la primera denuncia o de la primera petición de 2 ciudadanos particulares. El Ministerio de Justicia ha instado al Supremo a que emita su informe, que a su vez recabará la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Estos escritos no son vinculantes y será el Consejo de Ministros el que tenga la última palabra. De hecho, en los indultos a los líderes del Procés, tanto el Supremo como la Fiscalía mantuvieron una opinión en contra. Su oposición, eso sí, puede ser vinculante y puede impedir la concesión de un indulto total. Y en la página internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicaba hoy que la flota de lo más florido de la Armada norteamericana está ya camino de Irán, lista para cumplir con su misión, dice, con rapidez y con violencia, comparando la situación que vive Irán con la reciente superada en Venezuela. Dice Trump que al igual que en Venezuela, la flota está lista y dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y con violencia si es necesario. Eso es el comunicado de Trump en Trust Social, donde también dijo esperar que Irán se siente pronto a negociar un acuerdo que evite la capacidad de tener armas nucleares por parte de Teherán. Y así recibía un grupo de narcos a guardias civiles que iban a interceptar su embarcación en Aznalcázar, en Sevilla. Los delincuentes se refugiaban del temporal en un caño llamado Brazo de la Torre y tras ser sorprendidos por los agentes les dispararon en varias ocasiones. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios. La operación finalizó sin heridos y con 4 detenciones. 3 agentes tuvieron que ser atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de estas actuaciones. Bueno, nieve, viento y frío, yo diría que es invierno. Así es, son días de encadenar una tormenta y un temporal tras otro y sobre todo de tener mucha precaución a la hora de salir a la calle o de coger el coche. Hoy la borrasca Kristin se ha dejado notar especialmente en el sur del país, donde los colegios han permanecido cerrados en Extremadura, Ceuta y en más de 70 municipios en Andalucía. En Almería se mantiene a estas horas el aviso rojo por vientos de más de 160 kilómetros por hora. El temporal ha dejado más de 1000 incidencias en Andalucía. Una mujer ha resultado herida en Sevilla tras caerle encima un árbol. Y en Madrid hoy hemos cambiado el paraguas por las cadenas. Kristin ha puesto a prueba carreteras, transportes y también la paciencia de muchos ciudadanos. La peor parte se la ha llevado el norte de la comunidad. La A6 ha estado cortada durante horas y se ha visto colapsada la sierra en hora punta. La nieve, por cierto, también se ha dejado notar en Castilla y León. Hoy 13.000 niños de esta región no han podido acudir a clase. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Bueno, ya saben que mañana a partir de las 6 estaremos emitiendo esa misa funeral por las víctimas de Adamuz aquí en el Toro Televisión. Gracias por elegirnos.